Buenos días, hermanos. El mensaje de hoy se titula Observa a tu alrededor. Y voy a leer el Salmo 142. Con mi voz clamo al Señor, con mi voz ruego al Señor misericordia. Ante su presencia derramo mis afanes, ante su presencia expongo mi angustia, mientras mi espíritu desmaya dentro de mí. Pero tú conoces mi sendero, que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. Mira a mi diestra y observa que no hay quien me reconozca. No tengo refugio, ni hay quien pregunte por mí. A ti clamo, oh Señor. Te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Oye mi clamor, porque estoy abatido en gran manera. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión, para que dé gracias a tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén. Y Señor, con esa confianza de que tú eres propicio, de que seremos rodeados por los justos, nos gozamos y alegramos en tu presencia. Pidiéndote que el mensaje de este día sirva para aquello para lo cual tú enviaste tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Observa a tu alrededor. Observar viene del latín observare, examinar atentamente, mirar con atención y recato, atisbar. Percibir, del latín percipere, captar por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas. A través de la percepción podemos darnos cuenta de los peligros que nos rodean, estando alertas para reaccionar de la manera adecuada a estímulos agresivos. La percepción no solo es nuestro proceso de asimilar los estímulos, también es la manera como reaccionamos ante ellos y el mecanismo a través del cual convivimos en sociedad. Es conveniente aclarar que percibir no es sinónimo de ver. Vemos con los ojos, pero percibimos a través de los 5 sentidos. Y por medio de estímulos que pueden ser visuales, auditivos, gustativos, olfativos y táctiles, y que tienen muchas más categorías dentro de sí mismos, volviendo el proceso de percibir algo complejo, específico y detallado. Tales estímulos generan sensaciones, las cuales, aunque solo duren fracciones de segundos, al ser asimiladas por nuestro cerebro, este las convierte en percepciones, otorgándoles significados, lo que involucra procesos cognitivos. La semiosis, este proceso de interpretar algo como el significado de otra cosa, es una actividad, conducta o proceso que involucra signos. Es esencial para comprender la vida cotidiana. De esta manera es como realmente nos comunicamos y es así como la fragancia de un perfume significa para nosotros el recuerdo de una persona en particular. La música y la letra de una canción nos remonta a un momento importante de nuestra vida. Un color nos puede hacer pensar en una marca específica y un símbolo nos puede comunicar un concepto. Este proceso perceptivo estará siempre condicionado por las características y particularidades de cada uno de nosotros. Percibimos de acuerdo a quienes somos, a nuestra sensibilidad, carácter y temperamento, a nuestro nivel de estudios, área de trabajo, nuestra identidad cultural, creencias religiosas, ideologías políticas, tendencias sexuales, género, edad, estatus social y capacidad adquisitiva, a nuestras experiencias de vida también, sean estas agradables o no. Por lo tanto, cuando compartimos el Evangelio, debemos estar conscientes que al utilizar signos para comunicarnos con una persona, un grupo o público específico, también debemos tomar en cuenta sus similitudes y diferencias para percibir. De ahí la importancia de conocer a nuestro pez, como dirían los pescadores, centrando nuestra atención en el destinatario del mensaje, para que él lo entienda. La percepción es parte de la esencia de cada persona. Está directamente relacionada a su ser individual y constantemente está siendo modificada
por todos los acontecimientos, pequeños o grandes, afortunados o no, que marquen su vida. Con cada nueva experiencia o cambio enfrentado, se modifica la manera de percibir, lo que permite la adaptación al entorno vigente, que sin duda no es igual al de ayer y será totalmente distinto al de mañana. La vida cambia y con ella la situación familiar, laboral y emocional, por lo que se percibe siempre de acuerdo a la propia historia. Observar a tu alrededor como semióticos, es decir, un observador de los signos, te ayudará, porque siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos, pero también puedes percibir distintos tipos de personas. Y el primer tipo que quiero tocar es los pecadores. Los pecadores. Busca Juan 4 del 6 al 19. Juan 4 del 6 al 19. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria para sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues los discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él, y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo, y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga más acá a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Le dijo Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. Veamos el contexto histórico. Había 2 rutas posibles desde Judea a Galilea. La más larga era a través de territorio gentil por el lado oriental del Jordán. La más corta era a través de Samaria. Y era la más usada a pesar de la animosidad entre judíos y samaritanos. Los judíos no encontraban peor adjetivo para denostar a una persona que decir: es un samaritano. Juan subraya la verdadera humanidad de Jesús al señalar que estaba cansado, y así da pie para el comienzo de la conversación con la samaritana. La hora sexta, para nosotros el mediodía, es la más calurosa de la jornada. El que la mujer fuera sola al pozo era poco común. Probablemente se debía a que haya sido considerada una marginada social. Para los primeros lectores, el detalle de que los discípulos estaban ausentes debió haber llamado la atención al diálogo entre la mujer y Jesús. Al hablarle a la mujer, Jesús hizo a un lado 2 prejuicios judíos: la conversación con alguien samaritano y con una mujer. Por lo que el prejuicio racial se intensifica, porque además se trata de una mujer. Para la samaritana, Jesús era un judío más. No obstante, él aprovechó una situación mundana para introducir un tema espiritual.
el de mayor relevancia, el agua viva, la promesa del Padre. Eso lo puedes encontrar en Lucas 24:49. Para prometer el Espíritu Santo, eso lo ves en Hechos 1:4, en Juan 7:37 al 39. Las aguas vivas tenían un doble significado, el de agua corriente o de manantial, y el de agua espiritual, o sea, conectada con el Espíritu. Los rabinos pensaban en la Torá como agua viva, lo que demostraba su uso metafórico. Sin embargo, la mujer solo piensa en el nivel humano. A ella le parecía necio pensar en sacar agua de un pozo profundo sin tener los medios para hacerlo. Su visión no era mayor que un balde y una cuerda. Al hacer la comparación con Jacob, quien había cavado el pozo, demuestra que para ella Jesús era inferior. No podía concebir que alguien fuera mayor que el venerado Jacob. La misma incapacidad de los judíos para concebir que alguien fuera mayor que Abraham. Eso lo ves en Juan 8:53. Juan 8:53. Jesús le señaló que el pozo de Jacob podría saciar la sed solo de manera temporal. Y ella siguió sin entender. Seguía pensando en términos físicos y en la conveniencia de no tener que estar yendo por el agua cada día. Aún no había captado la dimensión espiritual. Ella no había captado la naturaleza de su propia necesidad, al igual que sigue aconteciendo con los pecadores. Tienen un problema moral que les impide entender que lo es malo, sin importar cuántos millones lo apoyen o pretendan redefinir lo que es bueno. Ya lo dijo Isaías en capítulo 5, versículos 20 al 21. Como sucedió con la samaritana, tienen que ser confrontados con su pecado para que se arrepientan, pidan perdón a Dios y acepten la gracia que Él ofrece mediante Jesús. Como dice Efesios 2, del 1 al 10, por gracia somos salvos. Es un don de Dios, no por obras, porque así no podemos gloriarnos de haber hecho nada. La enseñanza judía desaprobaba que una mujer tuviera más de 3 maridos, y la idea de concubinato, de hecho, no tenía apoyo religioso. Por lo tanto, la mujer estaba en gran necesidad moral y espiritual. Aunque tuviese una cuerda y un balde, necesitaba que Jesús le proveyese del agua viva, igual que cualquier pecador de los que están a nuestro alrededor. Porque sin importar qué buenas acciones haga, o que sus padres lo tengan por una buena persona, encomiable y digna de ser imitada, mientras no nazca de nuevo y llegue a tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante Cristo, está condenado a pasar la eternidad separado de su Creador. Olvídate de las llamas de fuego. Lo terrible del infierno es la separación de Dios. Observa a tu alrededor y percibe la necesidad de los pecadores. Hay otro tipo de personas, los enfermos. Mateo 9, 20 al 22. En eso, una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues pensaba, si alcanzo a tocar tan solo su manto, me sanaré. Pero Jesús se volvió a mirarla y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento, la mujer quedó sana. Los 3 sinópticos, entiéndase Mateo, Marcos y Lucas, nos informan que había aguantado esta enfermedad debilitante durante 12 años. Y es en Marcos 5:26 y en Lucas 8:43 que agregan el dato
del enorme esfuerzo y gasto financiero de parte de ella en busca de una cura, pero todo había sido en vano. Este dato le da un toque dramático al caso. Ella ya había visitado muchos médicos y había agotado todos sus recursos. Su única esperanza para sanar era Jesús. Quizás por su condición de inmunda, se acercó secretamente entre la multitud, detrás de Jesús, hasta llegar a tocar apenas el borde de su manto, es decir, una franja o borla que servía para recordarles constantemente de la obligación de obedecer los mandamientos de la ley. Eso lo encuentras en Números 15, 37 al 39. Números 15, 37 al 39. Esta mujer había estado enferma por 12 años y por si fuera poco, el flujo menstrual la hacía impura ceremonialmente. Eso dice Levítico 15, 25 al 33. Levítico 15, 25 al 33. Y no solamente la hacía inmunda a ella, hacía inmundo todo lo que tocaba. Y si alguien llegaba a tocar eso, se ponía inmundo también. Así que, al tocar el borde del manto, le acarrearía una reprimenda por parte de cualquier judío piadoso. Los tres sinópticos concuerdan en la respuesta, pero Jesús se volvió y al verla dijo: ten valor, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquella hora la mujer quedó sanada. Aquí, curiosamente, donde dice que Jesús se volvió al verla, utiliza el verbo ido, que es conocer, saber, percibir, reconocer, saber, ver, comprender, conocer, entender. Cuando Jesús se volvió, comprendió, entendió la necesidad de esa mujer. Y cuando le dice, tu fe te ha salvado, o donde dice que la mujer quedó sanada, es el mismo verbo, sozo, rescatar del peligro, salvar, entregar para la salvación divina, sanar, restituir la salud. Observa a tu alrededor. Hay gente enferma que ha gastado sus recursos buscando ser sana. Y más ahora que no hay medicinas en este país, que ya no te las da el Seguro Popular. Poniendo su confianza en médicos y en no pocos charlatanes. Leemos en el final largo de Marcos: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Este es el final largo de Marcos, del capítulo 16, versículo 17 al 18. Si el Señor permitió que llegara a nosotros, yo lo creo. Sin embargo, es necesario recordar que Dios es soberano y pedir que se haga conforme a su voluntad. Recordemos lo dicho por Jesús en Lucas 4, 25 al 27. Lucas 4, 25 al 27. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, mientras hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O que en el estanque de Betesda, aunque había muchos enfermos, solo sanó a un paralítico. Búscalo en Juan 5, del 1 al 9. Juan 5, del 1 al 9. En Romanos 9, 14 al 16,
que dice, ¿qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? De ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así, pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Quienes hemos nacido de nuevo, podemos orar por los enfermos, podemos ponerles las manos, podemos pedir a Dios que su mano de sanidad sea sobre ellos. Y si Él quiere, los sanará. Pero podemos hacer algo aún mejor, presentarles las buenas nuevas de salvación, para que más que sanos sean salvos. Y no te limites pensando que hay gente o lugares a los que un hijo de Dios no debe acercarse por ser inmundos. Si el Espíritu te lo indica, sé obediente. A Jesús lo acusaron de ser borracho y dragón. Y esos fueron los religiosos. Observa a tu alrededor y percibe la necesidad de los enfermos. Hay un tercer grupo de personas para observar, los pobres. Marcos 12, 38 al 44. Marcos 12, 38 al 44. Y en su enseñanza les decía, cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas, llaman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. ¿Te suenan a los apóstoles y profetas de hoy en día? Que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos, les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Donde habla de sobrar, la palabra en griego es perisebo, sobrar, abundar, ser más que suficiente, desbordar, aumentar, aventajar, sobresalir, tener de sobra, estar en mejor posición. Bueno, ellos se echaron de lo que tenían de sobra. Pero cuando habla de la viuda, cuando habla de su pobreza, utiliza la palabra histérisis, privación, necesidad, penuria, pobreza. Por la posición de esta historia en los evangelios de Marcos y de Lucas, Lucas está en el 21 del 1 al 4, estos fueron los últimos momentos de Jesús en el templo. Y extrañamente, lo hizo sentado en el patio de las mujeres, observando dónde eran depositadas las ofrendas. Había 13 receptáculos en forma de trompetas, y era donde depositaban las ofrendas. Así como sucedía entonces, hoy mucha gente rica ofrenda mucho, y está bien. Porque Jesús no dijo que sus ofrendas no fueran bien recibidas, lo son, porque además sí son necesarias. Lo que quería que sus discípulos y nosotros tengamos en cuenta es que las ofrendas son aceptables solo si provienen de corazones llenos de amor y confianza.
En el caso de la viuda, comparada con lo que daban los ricos, dio una ofrenda insignificante. Equivalía a 2 blancas, o sea, un cuadrante. Esto es monedas pequeñas de cobre con valor mínimo. El cuadrante era un 64avo del denario. Un 64avo del denario. Ahora me va a decir que es un denario. Bueno, el denario constituía el salario diario de un trabajador en ese entonces. Por eso, la ofrenda de la mujer era en verdad una muy pequeña cantidad. Pero lo que la viuda dio no fue insignificante a los ojos de Cristo. Por eso lo mencionó a sus discípulos, para enseñarles algo que nosotros también tenemos que aprender. Les dijo que la viuda había contribuido con mucho más que ningún otro. ¿Por qué dijo Jesús, esta viuda pobre echó más que todos? Porque a diferencia de los ricos que tenían de sobra, ella había dado todo lo que tenía. De esa forma estaba llevando a cabo un acto de fe, de adoración, de amor y de absoluta confianza en Dios. Y a final de cuentas, eso es lo que significa ser un verdadero discípulo. El hecho de que ella fuera viuda hace de este episodio final algo dramático y conmovedor. Porque Jesús había acabado de señalar que los maestros de la ley se aprovechaban de la pobreza de las viudas, encubriendo esa maldad con la recitación de largas oraciones de sufrir, para parecer santos ante los ojos de los demás. ¿Estaban algunos de estos entre los ricos que ofrendaban mucho? No lo sabemos. El Señor mide nuestras ofrendas por el espíritu con que las hacemos. Recuerdo una historia que me contaron, espero que no haya sido anécdota, de alguien que al final del culto se acercó con el hermano que recogía las ofrendas y le dijo, hermano, y lo voy a poner en contexto mexicano y a los billetes de hoy en día, hermano, eché por error un billete de 500 pesos y yo quería dar uno de 20. Si eso era cierto o era falso, solo él y Dios lo saben. Y el hermano que recogía las ofrendas le dijo, hermano, no te preocupes, Dios te lo tomó por 20. Dios no nos pide que vaciemos las cuentas bancarias, sino que nos invita a darnos a Él. A partir de ello, nuestras ofrendas para su obra también serán generosas. Y nuestra vida vendrá a ser una mayordomía verdadera, porque muchas veces la ofrenda es la verdadera prueba de la fe. Y cuando leemos la historia de la viuda es una historia que gusta y que llega a conmover a muchos. En tu caso, no sé si es así, pero te pregunto, ¿hace cuánto que no diezmas? ¿Hace cuánto que no ofrendas? Y voy a ampliar un poco aquí la pregunta. El diezmo, pese a lo que dicen muchos que no han entendido que Jesús no abrogó la ley, sino que vino a cumplirla, y que ésta seguirá siendo vigente, y que estar bajo la gracia nos capacita para cumplirla. El diezmo es el 10% de tu vida. ¿Qué se ve reflejado en el 10% de lo que ganas? Y esa es nuestra discusión. ¿Dónde tienes que darlo? Muy fácil. ¿Dónde te están alimentando? Lo he dicho muchas veces. Tengo una iglesia en un restaurante. Sí, y voy a dar los nombres. Si tú comiste en Tox,
pues no creo que vayas a ir a pagar a Sanborns, ¿verdad? Si comiste en Vips, no vas a ir a pagar al IHOP. Si desayunaste en la fondita de la esquina, no vas a ir a pagar al Italianis, ¿verdad? Bueno, donde te estén alimentando es donde debes dar tu diezmo. En cuanto a las ofrendas, eso es voluntario y tú decides dónde darlas y cuánto das. Y una ofrenda es como los ricos, das de lo que te sobra, de lo que no necesitas para vivir. Pero la limosna es como la de la viuda. Y vuelvo a preguntarte, ¿hace cuánto que no diezmas? Que no ofrendas. Porque tienes de pretexto tus deudas a las tarjetas, al club, la mensualidad del auto, la renta, el celular nuevo, Netflix, Paramount, Universal y tú sabes qué más. Eres de los que Malaquías mencionaba, que le roban al Señor. Porque tu primer deudor es Él. Porque Él es el que te da todo para que puedas pagar eso. Así que, si tú no diezmas, no ofrendas, pues de dar limosna al estilo de esa viuda que dio todo lo que tenía para vivir, mejor ni hablamos. Porque tienes el concepto equivocado de que una limosna es lo que traes en el bolsillo. Y si no eres capaz de dar dinero, mucho menos lo eres para ofrendar de tus talentos, dones espirituales y de tu tiempo, de tu vida, para extender el reino de Dios, para edificar al cuerpo de Cristo. Y como señalé antes, esta fue la última visita de Jesús al templo. De allí se fue directamente a ofrecerse a sí mismo en la cruz, para pagar el precio que no podíamos ni podemos pagar, para hacer la contribución que nosotros éramos incapaces de hacer. Como dice Filipenses 2 del 5 al 11, para eso se despojó de sus atributos divinos, para eso vivió como uno más de nosotros, pero sin pecado. Para eso se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por ello, la rodilla se doblará ante su nombre. Pablo dio fe de cómo hubo hermanos que se apretaron un poco el cinturón para ayudar a las necesidades ajenas. Porque eso es amar al prójimo como a uno mismo. Y si se trata de hermanos, con mucha mayor razón. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios, en su bondad, ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que no dieron solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso, escucha, fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar ese ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros. Quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias.
Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado, ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera, habrá igualdad. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobró, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltó. Esa fue la versión nueva traducción viviente de 2 Corintios 8, del 1 al 15. 2 Corintios 8, del 1 al 15. Nuestro Señor se da cuenta de cuánto y cómo contribuimos. Decidamos con generosidad o con tacañería. De si lo damos para que lo vean los hombres o como para el Señor. El Señor se da cuenta de si te has dado o te sigues guardando. Observa a tu alrededor y percibe la necesidad de los pobres. Y como conclusión, un último grupo, los sumisos. Lucas 1, 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, a un pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen llamada María. Estaba prometida en matrimonio a José, un varón descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde estaba María y le dijo: Alégrate, favorecida de Dios, el Señor está contigo. María se quedó perpleja al oír estas palabras, preguntándose qué significaba aquel saludo. Pero el ángel le dijo: No tengas miedo, María, pues Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, al cual pondrás por nombre Jesús. Un hijo que será grande. Será hijo del Altísimo. Dios el Señor le entregará el trono de su antepasado David. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin. María replicó al ángel: Yo no tengo relaciones conyugales con nadie. ¿Cómo, pues, podrá sucederme esto? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te envolverá. Por eso, el niño que ha de nacer será santo, será hijo de Dios. Mira, si no, a Elizabeth, tu parienta, también ella va a tener un hijo en su ancianidad. La que consideraban estéril está ya de 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. María dijo: Yo soy la esclava del Señor. Que Él haga conmigo como dices. Entonces el ángel la dejó y se fue. Recordemos que, como Santiago dijo en su carta en el capítulo 4, versículo 6, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. María se mostró humilde. Y de la humildad brota naturalmente la sumisión. De la sumisión, el arrepentimiento sincero
y desde la total dedicación a Dios. Observa a tu alrededor. ¿Percibes a alguien que no solo diga que es siervo de Dios, sino que se comporta como tal? Ya sea que lo percibas o no, ¿qué te impide serlo? Porque el otro no lo es. Tú vas a decir, pues yo tampoco. ¿Qué te impide serlo? Esa es una temporada en la que se requiere que todos aquellos que dicen haber nacido de nuevo y tener una relación personal, cercana, íntima y de amor con Dios, estén atentos y observen a su alrededor. Porque las fiestas para muchos, más que traer alegría, traen tristeza, soledad, y el enemigo se aprovecha de ello para conducirlos a actuar de manera equivocada y desesperada. Observa a tu alrededor y percibe la necesidad de los pobres, de los enfermos y de los pecadores. Porque todos ellos necesitan saber o recordar que Cristo los ama y que Él les ofrece una vida abundante. Shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es la paz con Dios y la paz de Dios. Observa a tu alrededor, percibe los signos que indican la necesidad de oír las buenas nuevas de salvación, de tener esperanza para una realidad atribulada y un futuro incierto. Y para terminar te pregunto, ¿eres siervo del Señor? O como dice la versión que leí, ¿eres esclavo del Señor? Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que muchos personajes en ella nos muestran, de lo que a ti te agrada y también de lo que te desagrada. Pon en nosotros, como dice tu palabra, el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que observemos alrededor, para que observemos a los pobres, para que observemos a los enfermos, para que observemos la necesidad que nos rodea, para que observemos a aquellos que necesitan ser salvos, para que no seamos omisos, sino que seamos obedientes a ti, para que tengamos la humildad de reconocer que todo lo que tenemos y lo que somos proviene de tu mano, y que tú estás esperando que compartamos con los que están a nuestro alrededor. Gracias por tu cuidado, Señor, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por Jesús, gracias por haberte hecho hombre y haber muerto por nosotros en la cruz. Gracias por haber enviado al Espíritu Santo a morar en quienes hemos nacido de nuevo. Y pedirte por aquellos que aún no han tenido ese encuentro contigo, que en esta temporada, ya seamos nosotros o alguien más, les comparta las buenas nuevas de salvación y las entiendan, se arrepientan, pidan perdón y lleguen a ser verdaderamente hijos de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.